Sean todos muy bienvenidos, compañeras y compañeros, a este acto en conmemoración del 30 aniversario de mi esposo y compañero de lucha, Salvador Cayetano Carpio, conocido por nuestro pueblo como el comandante Marcial. Hace 30 años fue un día trágico para mí. Fue un día que imposible de poder expresar, pero tuve la satisfacción de traer los restos de mi compañero Marcial, que estaban sepultados en Nicaragua. Me costó mucho trabajo, fue muy doloroso para mí, porque nunca yo había asistido a una exhumación y realmente es renovar ese dolor de nuevo, venciendo tantas dificultades que me exigían allá para traer estos restos, pero al fin los logré y aquí están. Y yo ahora me siento muy emocionada, siento una enorme alegría de ver también la presencia de la clase obrera aquí, y yo creo que mi compañero Marcial ha de sentirse muy feliz de estar aquí con la visita de ustedes. Quiero contarles un poquito algo sobre la vida de Marcial. Bueno, yo lo conocí a Marcial en el movimiento sindical, por allá por el año 48, cuando yo era dirigente de una asociación de trabajadores, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no se permitían los sindicatos. Entonces, así nos conocimos con él, y así emprendí yo junto a él el camino de la lucha hasta el final. Bueno, ¿quién era Salvador? Muchos compañeros no lo conocen, ¿verdad? Por cómo su origen, bueno, él era un hombre humilde, él nació en un hogar muy humilde. Su madre se ganaba la vida lavando ropa ajena. Su padre era un obrero zapatero que murió cuando él tenía 3 años. Yo les voy a contar esto porque estoy viendo en algunos libros muchas deformaciones acerca de la vida de él. Entonces, cuando el padre murió, ¿verdad? A los pocos tiempos su madre volvió a contraer matrimonio, tuvo nuevos hijos, y los 2 niños se quedaron, de su primer matrimonio solo fueron 2 niños, Lola y El Salvador. Entonces, cuando la tía murió, cuando la madre murió, Ledia se casó. Entonces la tía de él los llevó a internar al colegio Santa Cecilia. En aquel tiempo, ahí recibían niños pobres para enseñarlos a leer y a escribir a cambio de trabajo. Pero pronto la tía lo fue a sacar a Salvador de allí y lo llevó a vivir a una casa de las hermanas de San Vicente de Paúl. Estando ahí, las hermanas lo matricularon en una escuelita que tenía, y allí él comenzó a aprender sus primeras letras. Entonces, como veían que en él quizás tenía facilidad de aprender, lo llevaron le dijeron a la tía que le iban a conseguir una beca para que fuera a estudiar al colegio Emiliani, donde allí se podía preparar para ser cura. Pero un día de tantos, él era un niño muy rebelde, y en un día de tantos lo quisieron pelonear y se saltó el muro, y entonces se fue y no quiso llegar a la casa de la familia porque lo podían castigar, y se quedó cortando café en el cafetalón. De allí siguió camino con lo que le pagaron allí, rumbo a Guatemala. Iba camino a pie a Huachapán, siempre buscando trabajo para reunir lo del pasaje, para ver si llegaba a Guatemala. Un día que íbamos nosotros en el bus para Huachapán, me enseñó la finca donde había él estado cortando café, que con lo que ganó allí, llegó y tuvo ya el pasaje para llegar a la frontera de Guatemala. Estando ahí, se pasó la frontera a pie y se
encontró con un señor que le dijo, que él le preguntó que si tenía trabajo, que él porque necesitaba trabajar, porque venía de El Salvador y no tenía ni dónde dormir. Le dijo el señor, bueno, si te querés ir conmigo, yo tengo trabajo, yo te doy trabajo, pero hasta en la antigua Guatemala, yo tengo ahí una panadería. Entonces él allí aprendió a ser panadero. Primero fue aprendiz de zapatero. Después, allí lo trataban muy mal, porque antes a los aprendices también los trataban muy mal, ¿verdad? Los castigaban, y él, como era rebelde, pues él se iba. Y lo mismo le pasó en las panaderías, pero él sí aprendió el oficio de la panadería. Cuando regresó de Guatemala, vino a trabajar a la panadería. Y en aquellos tiempos el oficio de la panadería era bien artesanal, no había nada de maquinaria ni nada, ¿verdad? Los salarios miserables y un trato pésimo. Entonces él ahí empezó a tener conciencia de la necesidad de organizarse, y así fue como él se incorporó a una sociedad de obreros panificadores que habían ahí. En ese tiempo eran sociedades con presencia del patrón, porque eran unas sociedades que le llamaban enterradoras de muertos, porque lo que hacían allí era contribuir todos, por si un compañero se moría, le ayudaban para la caja, si se enfermaba le daban para los alimentos. Pero él así se fue iniciando, y él desde allí comenzó a ver que no había ninguna compatibilidad de estar en una asociación donde el patrono que los explotaba pues era el que dirigía esa asociación, y dice que poco a poco los compañeros fueron tomando conciencia y dejaron ese tipo de organización. Después formaron la Unión de Obreros Panificadores, de la que él fue fundador y dirigente toda la vida. Bueno, yo les quiero decir pues que él desde muy jovencito se inició en la lucha obrera, ¿verdad? Después, poco a poco, él se fue dando a conocer ya no solo como dirigente de la Unión de Obreros Panificadores, sino que también él era muy solidario, y él colaboraba con los demás compañeros obreros en sus organizaciones. Y así poco a poco él fue dándose a conocer como un dirigente obrero, ¿verdad? Hasta que un día, ya durante los años de la dictadura militar, cuando estaba el general Salvador Castañeda Castro, que fue un gobierno bien represivo contra la clase obrera, masacró las manifestaciones, morían compañeros en las manifestaciones. Bueno, era una persecución muy fuerte. Y en esas luchas del 46 fue la primera vez que a él lo capturaron. Lo acusaron para detener el movimiento, la huelga de los obreros panificadores. Lo tuvieron 6 meses en la cárcel, acusado de amenazas a muerte al presidente de la República y qué sé yo. Los testigos eran policías, y por eso el jurado lo absolvió porque no encontró culpa para su detención. Esa fue la primera captura que Salvador Cayetano Carpio tuvo. Después, la segunda captura fue cuando por primera vez nosotros estábamos eligiendo a 2 representantes obreros ante el Consejo del Seguro Social. Él tuvo que salir antes de que terminara la reunión, cuando ya habíamos electo a los compañeros, porque él tenía otro compromiso en la Unión de Trabajadores Ferrocarrileros, iba para allá. Y al salir del local lo capturaron y lo sacaron inmediatamente del país. Y aprovechando esa captura, bueno, se fue de Honduras, después fue a México, y allá los compañeros de la Confederación de Trabajadores de América Latina le concedieron una beca para que fuera a estudiar a la escuela del Partido Socialista Popular en Cuba, en tiempo de Pío Socarrás. Estuvo 6 meses estudiando allí. Pues él venía ya con más conocimientos, con conciencia política, ¿verdad? Y él realmente, cuando el golpe de Estado de la Junta que derrocó a Castañeda Castro, por ejemplo, que
se formó la Junta Revolucionaria de Gobierno y el gran bombe a la Junta Revolucionaria hubo un espacio político muy grande que nosotros aprovechamos para salir a la calle a exigir nuestras demandas, ¿verdad? La libertad de organización sindical para los trabajadores de la ciudad y del campo, también seguro social, código de trabajo. Bueno, todo eso costó grandes luchas y vino la represión precisamente para detener el movimiento sindical independiente que iba que se fortalecía cada día más, ¿verdad? Entonces, el día 26 de septiembre nos capturaron a los dos, junto con muchos compañeros, obreros, estudiantes universitarios, profesionales. Armaron una gran mentira, ¿verdad? Diciendo que nos capturaban porque habían descubierto un complot comunista para derrocar al gobierno. Y entonces estuvimos ahí secuestrados porque como no pudieron comprobar el famoso complot comunista, optaron por tenernos secuestrados, pero el tiempo que quisieron. Por ejemplo, yo estuve ahí con 11 meses secuestrada, después me sacaron del país y hasta llegar a Costa Rica, a Guatemala, en tiempo de Arbenz. En ese tiempo había ahí un gobierno democrático que nos acogió y nos apoyó. Bueno, yo quería decirles pues que la trayectoria de Marcial viene de muchos años, ¿verdad? De sufrimiento, de persecuciones, de capturas. Bueno. Siéntese, le voy a pasar el micrófono, siéntese. Aquí estoy bien. Vaya. ¿Tiene fuerza ese? No. Aplauso. Yo les estoy hablando del Marcial Obrero que se dio entero a la clase trabajadora. Era muy querido por la clase trabajadora, porque él tenía tiempo para todos. El compañero Marcial, mire, necesitamos que nos haga un proyecto de estatutos, ¿cómo no? Porque era muy estudioso él de las leyes laborales, él se sabía el código de trabajo, él estudiaba todo lo relacionado con las leyes obreras. Entonces él tenía cómo ayudarle a otros compañeros. Y él así pues se fue haciendo un dirigente sindical muy reconocido y muy querido por la clase trabajadora y el pueblo en general, porque él también la línea del movimiento obrero era la solidaridad, ¿verdad? Con cualquier movimiento obrero, allá estábamos nosotros apoyando, saliendo a pedir a las calles dinero, llevándole a los obreros comida. Bueno, era un tiempo muy lindo que yo como quisiera que volviera a verse en el movimiento obrero, ¿verdad? Ese trabajo tan importante como es la solidaridad. Así es que yo quiero, así a grandes rasgos, ¿verdad? Porque pero yo lo que les quiero decir que Marcial, pues sí, a él lo han presentado como le diga, como un monstruo, lo que él no era. Él era un hombre amoroso, tierno, todos los compañeros lo querían. Marcial solo odiaba la injusticia y por eso él luchó hasta el último instante de su vida. ¡La lucha sigue! Agüita, tía. Ya está muy emocionada. ¡Viva el comandante Marcial! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Comandante Marcial! ¡Hasta la victoria siempre! Tía, siéntese. Sí. No, sí, estoy muy emocionada. Entonces, bueno, él era así, pues como ser humano, para mí era un hombre bueno, ejemplar. Yo como compañera de él puedo decir que, pues como ser humano tiene que haber tenido sus defectos. Para mí sobresalía lo bueno. Marcial era lo bueno. Él fue
un hijo ejemplar, un esposo, un padre ejemplar y un esposo ejemplar. Yo jamás sufrí un maltrato por él, para mí. Siempre me trató con mucho cariño, me trató como esposa, me trató como compañera de lucha, ¿verdad? Y yo, por eso es que me duele tanto cuando oigo tanta tergiversación como la difamación, ¿verdad?, que han hecho de su vida y de todo. Pero yo ahora veo que me da esperanza, pues creo que algún día pues su figura va a ser reivindicada, se va a conocer la verdad de lo que sucedió. Eso queremos saber. Y porque realmente Marcial se lo merece, pues porque fue un hombre que entregó su vida total a su pueblo, a la clase obrera en muy especial, como él solía decir, mi querida clase obrera, porque él era un obrero nato, él era un obrero. Él sentía en carne propia las necesidades, las angustias, las miserias de todo, las arbitrariedades, todo lo que sufrimos los obreros en aquellos tiempos. Y todavía siguen haciendo, tal vez no igual, pero parecido. Entonces, compañeros, yo quiero decirles que cuando yo vine aquí y vi, ahora quiero hablar de Alejandro, un compañero, un infatigable luchador de la clase obrera, que ha sido una pérdida irreparable, un obrero consciente, también él buen padre de familia, pero por un gran amor a su clase obrera, que no le importaba su enfermedad, ni eso lo doblegó para estar hasta el último instante de su vida a pie de la lucha. Entonces, mi homenaje también, mi reconocimiento para Alejandro. Yo creo que Marcial jamás se imaginó que iba a estar acompañado aquí de un compañero tan formidable como fue Alejandro. Yo me siento feliz de que eso suceda. Cuando yo vine aquí la primera vez, cuando yo vine a visitar, estaba aquí en la tumba y encontré una manta que decía homenaje al compañero Marcial de los obreros panificadores. Yo sentí una gran alegría y era Alejandro. Y a partir de allí Alejandro no faltó un solo día a esta sepultura. ¡Viva Alejandro! Sí, era un compañero increíble, se lo merece todo. Ojalá, verdad, que muchos de los compañeros de las maquilas y de todas las fábricas sigan el ejemplo de Alejandro. Es un hombre digno de imitar su ejemplo. Compañeros, yo estoy muy agradecida y muy contenta de verlos aquí. Es primera vez que yo veo un número grande de compañeros aquí en esta sepultura. Muchos años atrás hemos estado siendo casi los mismos, pero ahora yo me siento muy feliz y les agradezco mucho su presencia este día, ¿verdad? Yo sé que la pérdida de Marcial, pues sí, su muerte, pues su desaparición física, porque yo creo que, pues sí, siento que él no está muerto, ellos viven en nuestro corazón y en el pueblo, ¿verdad? Viven en el corazón del pueblo. Y en las prácticas revolucionarias, vive. Sí, también en las prácticas revolucionarias, claro. Yo veo ahora que hay compañeros que están tomando conciencia, ¿verdad?, de la necesidad de seguir adelante en esta lucha, no desmayar, ¿verdad?, no desmayar hasta lograr el objetivo por lo que nuestros compañeros dieron su vida. ¡Comandante Muchas gracias. Marcial! ¡Comandante Marcial! Consigna, por Un favor. aplauso, compañeros, para la tía Tulita.